Bienvenido a Recomenzando, Acoples y Desacoples de Pareja, el podcast de Patricio De Franchi, podcast número 1 de habla hispana que promueve la superación personal luego de la separación de pareja, divorcio o ruptura amorosa. Superar a tu expareja, plantearte regresar o simplemente construir una vida feliz es posible y aquí te ayudamos a descubrir cómo. Entender la ley de la atracción para entender las relaciones que vives y cómo trascenderlas. La ley de atracción es un concepto que parece sencillo y a la vez superficial en algún punto. Escuchamos sobre su existencia a innumerables speakers, coach, gurús, guías espirituales e incluso leemos sobre ella en posteos de redes sociales, blogs y hasta hemos llegado a ver películas que intentan representarla. Pero en el fondo de esta gran variedad de información no tenemos una idea clara de lo que verdaderamente significa o de al menos cómo utilizarla a nuestro favor. Seguro has escuchado la historia de Jim Carrey. Una noche tomó un papel y extendió un cheque imaginario por $10 millones de Jim Carrey para Jim Carrey. Lejos de romperlo o hacer un avioncito, lo guardó en su billetera con la certeza que se haría realidad. Me hizo sentir bien visualizar un mejor futuro. Así lo relató en el programa de Oprah Winfrey. Llevó ese cheque tan falso como esperanzador durante 4 años. Y ya sabemos cómo siguió la historia. Su irrupción en Hollywood fue extraordinaria. En 1994, con 27 años y 10 años después de su llegada al planeta, Hollywood arrasó con 3 comedias: Ace Ventura, La Máscara y Tonto y Retonto. Y se autopagó sobradamente su cheque. Contado así, solamente parece que la ley de atracción actuó mágicamente sobre Jim y que, como creía en ese cheque, girado a sí mismo, el cheque se hizo realidad en su cuenta, pero nada más de lejano de la realidad. Y enseguida regresó con Jim. Tú estás en este momento que te reta profundamente y te pone contra las cuerdas. Estás intentando lidiar con una separación, con un divorcio, con un desamor, con un abandono, incluso con una infidelidad que te devastó. Y frente a esta experiencia que tanto dolor te trae, te mencionan a la ley de la atracción. Y tenemos la tentación de que solo con imaginarnos superar este evento y por efectos mágicos de la ley de atracción, terminaremos por superarlo. Es decir, la interpretación superflua de la ley de la atracción, que se sustentaría solo en la parte de la historia del cheque de Jim que relaté antes, nos indicaría que basta con pensar lo que quiero con mentalidad positiva para que se dé. Pero tengo que decirte que no funciona así. Volvamos ahora sí a la historia de Jim, pero esta vez un poco antes de que escribiera ese cheque. Su abuelo era alcohólico, perdido, agresivo y maltratador, y Jim no quedaba fuera de su violencia. Pero no termina ahí. Su madre, Caitlin, era una ama de casa hipocondríaca. Transformaba cualquier pequeño malestar en una enfermedad terminal, lo que hacía que permaneciera siempre en la cama y deprimida. Su padre, Percy, era un talentoso músico, pero que nunca se había dedicado a entrenar su talento. Era un trabajador frustrado y sufriente. En ese entorno, Jim creció. Y ahí comienza a gestarse ese Jim exitoso del que hoy nos maravillamos. Ver resultados increíbles en tu realidad, sentir que el cambio te impulsa a seguir creciendo y que las voces mentales te alientan sin cansancio. Eso es vivir la mentoría con Patricio De Franchi. La ruptura de pareja será el inicio de una nueva dimensión para tu vida, aunque solo sucederá si te atreves a tomar acción ahora mismo. Haz clic en el link del feed y solicita tu entrevista gratuita de admisión. Te espero dentro. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Itxaso y hablo desde España. Conocí a Patricio a través de su canal de YouTube. Para mí fue un gran descubrimiento y a través de sus vídeos contacté con él para tener mentorías. Llegué a donde él con una autoestima muy baja, con una dependencia emocional increíble hacia mi pareja, con un apego muy inseguro
y gracias a su ayuda, a sus consejos y el ir trabajando día a día con él, con las pautas que él me ha podido dar, sobre todo eso, siguiendo sus consejos, he conseguido tener un valor personal que jamás me hubiese imaginado tener. Y ahora la verdad es que me siento más fuerte que nunca, con muchísima autoestima, diría yo, muy segura de mí misma, y sé que todo eso ha sido gracias a su ayuda. Como su mamá pasaba casi todo el tiempo con alguna enfermedad imaginaria, el hijo menor descubrió que si lograba hacerla reír, ella se angustiaba menos. Mi mamá estaba en la cama y tomaba un montón de pastillas para el dolor. Yo quería que se sintiera mejor. Entraba en su cuarto, imitaba a una mantis, hacía cosas raras, rebotaba contra las paredes o me tiraba por las escaleras para que se riera. El niño dejaba lugar al cómico. La risa primero sanaba las enfermedades imaginarias de su madre y luego funcionó como terapia familiar. Su padre, de un momento a otro, perdió su empleo, lo que obligó a su familia a vivir en una casa rodante. Al borde de estar literalmente en la calle, fue en esa época que Jim comenzó a irse a dormir con sus zapatos de tap al borde de la cama. Ante las discusiones frecuentes de los padres y antes de que escalen a niveles dañinos, Jim tomaba sus zapatos y bailaba hasta quitarles una sonrisa de su rostro. Finalmente, este espíritu de contribución que tenía en su casa lo llevó a la escuela. Hacía excelentes imitaciones de famosos. Eran tan divertidas que los profesores adelantaban el recreo y en los últimos minutos de clase le daban vía libre para realizar una mini función en el aula. Lo cierto es que sus pesares no terminaron allí. La economía de la familia se siguió deteriorando hasta el punto que lo obligó a dejar la escuela para comenzar a trabajar. Y comenzó a sentirse agotado y desesperanzado. Ahí fue cuando su padre le recordó lo mucho que creía en él y lo impulsó a practicar su arte en bares y clubes de comedia locales. Poco a poco lo fueron conociendo. Se fue abriendo paso, hasta que se sintió capaz de mudarse a Los Ángeles a probar suerte. Recién luego de unos años de intentarlo con gran vehemencia, escribió ese cheque. Entonces, ¿qué hizo que Jim Carrey se transforme en el actor extraordinario y multipremiado en quien se convirtió? ¿Fue el cheque o fue toda la preparación, determinación, dedicación, confianza y fe en sí mismo que generó antes? Entonces, ¿qué hará que tú trasciendas este momento tan duro que presenta tu vida y puedas crecer como nunca antes? ¿Entiendes a dónde voy? Hagamos un pequeño paralelo con la vida de Jim. No quedan dudas de que no fue fácil ni su niñez ni su adolescencia, del mismo modo que no es fácil para ti lidiar con tanto dolor como el que ahora te aqueja. Fíjate dónde puso Jim su atención ante su dolor, ante el dolor de su entorno. ¿Puso su atención en compadecerse de sí mismo? ¿Puso su foco en quejarse, protestar y maldecir al universo por tan injusta realidad? Claro que no. Jim reconoció su valor individual y decidió desplegarlo y proyectarlo. Descubrió que podía hacer reír y que eso que hacía era bueno para otros y para sí mismo, tanto para él como para su familia. Puso el foco no en sus carencias, que las tenía, sino en lo que sí tenía en su vida para hacerlo crecer. Tú puedes hacer lo mismo en este preciso momento. ¿Qué aspectos de tu vida son dignos de agradecer? ¿Qué aspectos de tu personalidad y de tu vida crees que pueden servir a tu entorno? Poniendo el foco, allí todo será crecimiento. Carrey verdaderamente comenzó poco a poco a creer en sí mismo. Se fue convenciendo, de a poco, de su valor personal. Se fue perfeccionando, fue afilando su talento, fue aceptando las situaciones adversas para desarrollar su arte. Incluso tuvo momentos en que su autoconfianza decayó y fue su padre quien lo impulsó a seguir. Así como quizás este podcast u otros contenidos pueden servirte a ti para renovar esa confianza que sabes que tienes en ti mismo. Carrey construyó a Carrey, y cuando estuvo tan convencido de que su éxito estaba garantizado por tanta dedicación y enfoque a lo suyo, es ahí cuando escribe el famoso cheque. Tú te construirás a ti mismo, sabes que lo harás, y en el momento en que logres tener esa certeza absoluta de que tu camino ascendente de superación es inevitable, escribirás ese cheque imaginario para ti mismo. Escribirás en un cuaderno: ¿qué tipo de relación de pareja quieres manifestar a partir de ahora?
¿Qué tipo de pareja merece tu atención y te acompañará en la construcción imparable de ese nuevo ser que se impone, crece y contribuye con el mundo? Te invito, en este preciso momento, a empezar a enfocar no en lo que falta, sino en lo que sí tienes. Te invito a pensarte abundante y agradecido para entender que los dolores que llegaron a tu experiencia, como los de Jim, llegaron para hacerte más grande, más sabio o sabia, más empático o empática y para darte herramientas claves para contribuir con el mundo. Desde allí te construyes, desde allí renaces y desde allí empiezas a dominar el arte de utilizar la fuerza arrolladora de la ley de atracción en tu favor. La ley de atracción está para ti, solo debes conocer cómo opera. Espero que puedas aprovechar esta información tan especial. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio. No olvides regalarnos un me gusta o incluso si no nos estás siguiendo, pulsa la tecla seguir. Vamos a estar subiendo episodios todas las semanas para seguir en este camino de superación personal constante. Nos vemos en el próximo episodio.